Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy sobre la capitulación de Ayacucho. Justamente hay que centrarnos en este tema, ya que una capitulación es un documento, ¿ya? Es un documento que se firma posguerra, después de una guerra, donde se ponen los puntos a tratar, los acuerdos. Hay un ganador y un perdedor, pero ambos tienen que dejar en cuanto, ¿no? Cómo va a ser, qué disposiciones se van a tomar, quién gana, si va a pagarle dinero al otro, si pierde o no pierde territorio, si se va o no se va del área que está conquistando o que está invadiendo, si por ahí, cómo va a ser la repatriación también, la devolución de los cuerpos de los muertos, ¿ya? Cómo se va a beneficiar o en qué lugares económicos se van a pagar al Estado que ganó. Todo eso, todo eso involucra incluso los trofeos de guerra, los tratados o las capitulaciones. En este caso, la capitulación como documento se firmó posguerra o pos la batalla de Ayacucho. Quiere decir que en este caso Bolívar no estuvo, sino el señor eh, Antonio José de Sucre. Bien, la capitulación de Ayacucho tenía como principal objetivo respetar la propiedad del Perú, votando, erradicando completamente a los españoles, a todo español. Así era la actitud que tenía el gobierno o la mentalidad o el bando de Bolívar. Ellos, a diferencia de San Martín, no querían consenso, expulsarlos completamente. El Perú se comprometía, lamentablemente este documento también tenía cosas en contra del Perú, porque para que se vayan los españoles pidieron algo y el Perú les dijo que les iba a dar un pago, le iba a pagar a la corona española para que se vayan. Imagínate, créelo, sí, profesor, ¿íbamos a pagar? Sí, pero hemos ganado. Pero igual, los españoles no se iban a ir gratis, dijeron. No hemos estado acá, hemos tenido tecnología y todo, nos tienen que pagar por eso. Bueno, la batalla de Ayacucho significó el fin de la dominación de España. España nunca más en el Perú. Sin embargo, como te digo, ¿no? Se sella la independencia recién en el año 1824, luego de la batalla de Ayacucho, y también de todo el continente. Para entender cómo se da el contexto de la capitulación de Ayacucho, cómo se da esta situación, hay que recordar ciertos pasajes de la historia. Desde el inicio de la expedición libertadora o Corriente del Norte, justamente este movimiento militar fue encabezado por Simón Bolívar desde Venezuela. Con las armas luchó contra los españoles, independizando Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y creando Bolivia, lo que era antes el Alto Perú. Esta corriente tuvo como principal objetivo luchar siempre contra el poder español en Sudamérica y acabar con las penurias, con las tristezas que tenía la gente indígena o todos los criollos que no estaban ya de acuerdo con el rey. El carácter fuerte y decidido de Simón Bolívar fue lo que marcó la diferencia con San Martín, ya que Bolívar no le aceptó ninguna objeción a los peruanos. Él entró y él liberaba y después él gobernaría. Eso también le causó problemas a futuro. Si recordamos, ¿no? Bolívar en el norte, primero la batalla de Boyacá en Colombia, luego la batalla de Carabobo en Venezuela, la batalla de Pichincha en Ecuador, sus principales victorias, al mando de este gran general venezolano. Así, antes de que llegara al Perú, San Martín tenía el gobierno de protector. Don José de la Mar, Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano fueron conocidos como el primer triunvirato, así se les llamó, ya que ellos cogieron el poder del Perú una vez que San Martín se retira. ¿Por qué se fue San Martín? ¿Te acuerdas? Porque tuvo una conferencia con Bolívar y Bolívar le dice que la única forma de llegar él es que se vaya a San Martín. Además, que no compartía las ideas de San Martín de una monarquía constitucional, crear un rey con corona de otro país, ¿no? Para que sea el rey de los peruanos. Eso no quería Bolívar. Bolívar quería el poder absoluto. Justamente, el primer triunvirato, en la primera campaña de los puertos intermedios, con el fin de eliminar a los realistas, ¿ya? El triunvirato organizó un llamado, la primera campaña de puertos. Lamentablemente perdieron. Estos tres personajes, don José de la Mar, que luego va a ser presidente del Perú, querían eliminar a los españoles por su cuenta. Lo que ellos no sabían es que iba a ser casi imposible, ya que los españoles fueron incluso ayudados por la corona, mandándole soldados, hombres y armas.
Bolívar, al darse cuenta de que estos fracasaron, llega al Callao un 1 de septiembre del año 23, en el famoso Bergantín, un barco que se llamaba el Chimborazo. Fue recibido por el presidente del entonces Perú, Torre Tagle, Río Agüero, que era quien habían sacado del poder, que fue el primer presidente del Perú, lo sacaron, entró a comenzar a conspirar en contra de Bolívar. Se unió con los españoles. Así lo declararon traidor y lo condenaron a muerte. Bolívar lo captura y su coronel, Antonio Gutiérrez de la Fuente en Trujillo, lo manda a Europa por traidor. Simón Bolívar se nombra automáticamente el nuevo jefe y autoridad suprema del Perú y todavía lo mantiene a Torre Tagle como presidente. Sin embargo, él estaba muy superior a él. Las campañas que tuvo, las más importantes, tenemos la batalla de Junín, esa batalla que fue una batalla de elegancia, una batalla de caballería completa. ¿Por qué? Porque solamente interactuaron las armas blancas, a full espada, sable y sin una gota de humo. Una estrategia muy importante. Luego la batalla cumbre es la de Ayacucho, ¿no? Por obvias razones, ya que nos da la famosa independencia completa en las Pampas de la Quima, el 9 de diciembre del año 1824. Posterior a esto, acá lo resalté para que veas, viene la capitulación. En la capitulación, terminada la batalla, justamente en honor a esta batalla se firma el nombre de capitulación de Ayacucho. El 9 de diciembre en la tarde del año 24, el general Canterac, el que representaba al virrey en ese entonces, y don José Antonio de Sucre, que representaba el bando patriota, el bando de Bolívar, dijeron: los españoles entregaban al ejército libertador, al ejército de Bolívar, todo el territorio del Perú, que antes ocupaban, hasta el río Desaguadero. Incluso le entregaban los castillos del Real Felipe, que lamentablemente habían sido tomados por el general Rodil, que justamente quiso mantenerse ahí y no dejar el Perú. Los prisioneros españoles quedaban en completa libertad. Todo español que había sido capturado en batalla los iban a regresar a su país y le iban a pagar, incluso los iban a reconocer como héroes de guerra. El gobierno del Perú se comprometía a pagarle a España justamente una deuda para que se manteniera su ejército y para que le pagara a sus soldados. A esto se dio en el periodo de la emancipación. En la capitulación de Ayacucho los españoles reconocieron la independencia completa del Perú. Prácticamente Perú pagó a los españoles para que se vaya, a pesar que habían perdido, cosa que Bolívar, la gente no entiende su carácter, un carácter tan fuerte, tan que siempre no le gustaba tener rehenes ni nada de esas cosas, ni tampoco tener presos, ni retener, solamente acabar con ellos. Nadie entendía por qué firmó este tipo de documentos Sucre. Bueno, muchos historiadores ya actuales, no de la época, sino historiadores modernos, señalan esto incluso como una especie de traición y negociado, un gran acto de corrupción de la época. Sin embargo, hay que darnos cuenta, ¿no?, en la situación que estaban en ese entonces. Mediante el tratado, España pierde Perú. Eso es lo único que España salió perjudicado. Queda en manos de los nuevos peruanos, los republicanos. El reino español no reconocería incluso, si bien los españoles se fueron, el mismo rey recién reconoció completamente la independencia del Perú en el Tratado de París años después, en el 79. Imagínate cómo estaba de complicada la situación. Entonces, la famosa capitulación, firmada después de la batalla por Sucre, por parte independiente y Canterac, ¿no?, tenía ciertas pautas que nos deben interesar un poquito más, hablando netamente del documento. Primero, ¿no?, por ejemplo, este último bastión, o sea, el último levantamiento de los españoles en el Real Felipe el 8 de enero, prácticamente era una contra, ¿no?, a esta capitulación. Ahí empezamos mal. No reconocían estos españoles. La batalla de Ayacucho y anteriormente la de Junín prácticamente dejaron a los famosos españoles en la nada. No solamente económicamente, sino también moralmente. Hubo bastantes peleas entre ellas.
comenzaban a pelearse, algunos que querían ser libres, ser españoles pero libres del rey, y otros obedientes al rey, los mismos españoles. Además, José de la Serna, también, que había resultado herido y tomado prisionero en ese entonces, era una de las causas más importantes. El virrey había caído, no había líder. Canterac firma justamente, y a varios oficiales españoles que estaban ahí no estaban incluso de acuerdo con la firma. Por eso tal vez te diría yo, ¿no? Que le dé un negociado, que le paguen algo, tal vez lo hicieron con la intención de incentivar, ¿no? De que se vayan ya, que por fin se vayan del Perú y que dejen el poder. Entonces, de alguna forma u otra teníamos que hacer que se vayan. Si no era por las buenas, será por las malas, o convenciéndolos. Así, las cláusulas, que son los puntos en los que se trató, esta es una imagen, te la comparto, del manuscrito original de la capitulación, cómo se escribió a puño y letra con tinta, ¿no? Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú. Sin duda alguna, entre las más importantes es la primera, que decía que el territorio era solo de los peruanos. Exactamente, las palabras son: el territorio que guarnecen las tropas españolas en el Perú será entregado a las armas del Ejército Libertador hasta el desaguadero, o sea, hasta el límite de Bolivia, con los parques, maestranza y todos los almacenes militares existentes. Todas las armas, todo lo que habían comprado los españoles, barcos, todo se quedaba en manos del gobierno del Perú. Igualmente, proclamaba de todas las guarniciones, así como las pertenencias que mantuviera el ejército derrotado, también pasaban a pertenecer a nuestro país. Entonces, si te das cuenta, algunos autores, si bien se paga excesivamente una gran cantidad, incluso se les reconoce como héroes a los españoles que estaban acá, como era parte del tratado, si bien el Perú se queda con varias cosas que tranquilo tenía que comprarlas, así que pagó prácticamente. Por eso es que hay mucho debate, muchas ideas diferentes entre los historiadores actuales. Otros puntos tenemos, por si acaso, el tratado, los relativos o los puntos tocados en economía y en cuanto al estatus que tendrían los españoles, o sea, qué nivel, qué jerarquía iban a tener. El segundo, la capitulación prometía que el Perú pagaría una repatriación, le pagaría a los españoles para que se vayan, a todos los militares, un dinero. Por otra parte, los que quisieran unirse, los españoles que quisieran volverse peruanos y civiles, si así desean, podrían hacerlo sin ningún problema. Ante el gasto que hubo, porque fue muy generoso pagarle porque perdieron, ¿no? Sin embargo, se trató de mantener lo más equitativamente posible y transparente el pago de los pasajes y la deuda. Ha sido uno de los puntos más controversiales que hasta ahora no se explican, no siguen en debate las personas. No todo fue firmado en ese momento, hay que hablar también, es importante, por eso lo pongo al final, ¿no? Vale acotar que no todo lo firmado en ese acuerdo se cumplió, había cosas que no se llegaron a cumplir, algunos pagos tal vez por ahí no se llegaron a cumplir. Entonces, la Serna no estaba, es tomado preso, la capitulación establecía en palabras cortas la rendición total con la desinstalación del poder militar. O sea, los militares ya no existían, militares españoles en el Perú. El único ejército era el Ejército Libertador. Además, acá justamente lo puse con un signo de interrogación. ¿Ves al hombrecito? Uno de los puntos importantes y que la gente no entendía era, o sea, tienes el arma, tienes las bases, tienes las municiones, porque te conviene a ti, es lo que dicen algunos historiadores. A Bolívar le convenía porque necesitaba eso para defenderse, en caso de una futura guerra o invasión. Pero a los españoles no le quitaron sus propiedades. Si se quedaban acá, mantenían sus tierras y todo, sus casas y todo. Si se iban, le iban a pagar por eso. Cosa rara, ¿no? Los militares realistas que desearan volverse al ejército patriota iban a incluso mantener el grado. Si era general, seguía siendo general. Y si no querían ser ya soldados acá en el Perú y irse también, iban a recibir un sueldo. O sea, han perdido y le iban a pagar todavía un sueldo porque había sido militar. Así, todos estos gastos de esta gran campaña militar salieron perjudicando al Perú. Y esto tiene algo que ver con la actualidad.
con los ejércitos de ahora? Bueno, la capitulación en sí ha influido mucho en lo que actualmente tú conoces como la Constitución o las normas en caso de guerras. Muchos tratados firmados entre el ejército realista y el patriota son actualmente vigentes o se mantienen cuando tenemos alguna guerra. El Perú tiene una mala experiencia, diría yo. Pierde, regala y pierde territorio. Regala parte de la tierra del Perú. Gana y también regala territorio. Sí o sí pierde. El Estado del Perú siempre respeta las propiedades de los individuos españoles que se hallan dentro del territorio. Hasta ahora se mantiene. Por más problemas que haya, ¿no? El Estado mantiene las propiedades de las personas, no les quita por deudas que tengan o problemas. Al contrario, que te quita mayormente la empresa privada. Los generales y jefes oficiales iban a conservar sus uniformes y sus espadas y podían tenerlos siempre a servicio. Incluso los criados que tuvieran iban a seguir siendo manejados por ellos. Ninguna persona será incomodada por sus opiniones. Quiere decir que cualquiera que esté a favor del rey o diga que adora al rey o que el rey es su jefe, no iba a tener ningún problema. Iba a poder andar sin ningún problema, siempre y cuando no lo haga públicamente, o sea, no moleste a la gente. Toda persona del ejército o empleado que quiera volverse peruano, le podrían verificar, incluso no, serán sagradamente respetadas sus decisiones y vendrán al Perú. Estamos hablando de prácticamente lo que hacemos nosotros con los extranjeros, ¿no? Nacionalizarlos, algo así. Cualquier habitante del Perú, bien sea europeo o americano, o sea sacerdote o comerciante o propietario o empleado, si quiere vivir en el país, será así y se le hará llamado peruano, ¿no? Es como regalar la nacionalidad gratis a todo el que quisiera. Fueron leyes sociales buenas, podríamos decirlo, populistas, que ayudaron a todos, ¿no? A todos les gustaba, pero también muy raras en esa época. Todos los empleados quedaban confirmados en sus respectivos destinos. Si los empleados querían seguir trabajando para los españoles, si no, podrían irse a otro país o trasladarse a otro trabajo. Les dio también un cierto grado de libertad. Eso fue lo bueno social a los trabajadores o empleados de los españoles. Además, el Estado del Perú reconoce la deuda que iba a pagar sí o sí al gobierno español. El Congreso del Perú, sobre este artículo, va a ver cómo se paga o cuáles son los plazos de pago, pero sí o sí se iban a pagar. Esos fueron los principales puntos, te los he detallado en cuadros, de lo que hizo la famosa capitulación de Ayacucho de ese entonces. Muy bien, entonces nos vemos en el Zoom en un par de horas. Recuerda, hoy hablamos de la capitulación de Ayacucho. Cuídate, ten un buen día. Chao.